¿Sirve realmente de algo esta restricción y cómo se está haciendo la cordobesa? Uno de los asesores del gobierno es el doctor Ambach, ¿verdad? Bien, a él lo vamos a saludar, está en contacto con nosotros. Un placer saludarlo, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, la primera pregunta, sí, tiene que ver con este nuevo confinamiento y el resultado que podría ofrecer. ¿Será positivo? ¿Servirá para descomprimir un poco la tensión allí en las unidades de terapia intensiva? Bueno, en realidad los resultados los vamos a ver de acá a 2 semanas. Ahora, realmente no se está cumpliendo el confinamiento. La gente está cansada, la gente no cumple con lo que se le pide y esto es malo. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir bajar un poco el número de casos de pacientes contagiados hoy en día. Y para peor, los que se están infectando es la gente joven. Y la gente joven lo lleva a su casa, contagia al padre, a la madre o al abuelo o a los hermanos. Y entonces estamos viendo, y esto es una de las cosas que analizamos hoy, de que el contacto estrecho es la causa número 1 hoy de los contagios. Yo diría de que la gente tiene que entender de una vez por todas, porque vamos manifestando estas situaciones de que hay que controlarse, de que hay que estar distanciado, de que hay que usar el barbijo, que no hay que hacer manifestaciones, hay que tratar de solucionar las cosas de otra manera. Va a llegar un momento en que la cantidad de casos puede ser tan importante, tan grande, que no nos alcancen las camas. Hoy estamos en una situación de camas al borde. Tanto los hospitales como las instituciones privadas están prácticamente llenas. Tengamos en cuenta de que se está atendiendo casos prevalentes, o sea, patología general, más COVID. Pero en la medida que comiencen a aumentar los casos COVID, vamos a tener que disponer de las otras camas, como ocurrió en el mes de octubre. O sea, es una situación muy importante, es una situación que puede llegar a ser de gravedad, en el sentido de que si no cumplimos con las cosas que pedimos, las cosas simples que pedimos, no salgan si no hay que salir. Esto no va a tener sus frutos, o sea, nos tenemos que cuidar, no hay otra manera. Si hubiésemos tenido el 70-80% de la población vacunada, estaríamos con una inmunidad del rebaño y la situación es diferente. Pero no tenemos, las vacunas faltan, o sea, tenemos muy poca cantidad y estamos lejos de llegar a ese número. Por eso la única situación que nos queda es cuidarnos, porque va a llegar un momento que si todas las camas van a estar ocupadas, ¿se acuerdan de lo que pasó en Italia? De que había que elegir a qué paciente ponemos en respirador y a quién no. Y nosotros no queremos llegar a esto. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de salud trabajando al máximo, tenemos terapistas que están cansados y esto es evidente. Hace 1 año y pico que venimos con este problema. Doctor, entonces, hoy nos toca colaborar a todos. Sí. Bien, cuando escuchamos este panorama que usted nos está brindando y nos preocupamos todos, evidentemente, surgen algunas preguntas. Hoy, casi 4.500 casos. Usted nos dice recién que en base a lo que esto pueda llegar a ser esas proyecciones, la pregunta puede ir por el lado de una segunda ola aquí en Córdoba mucho más agresiva, con cepas nuevas, más contagiosas, que afectan más la salud de las personas en líneas generales, pero los jóvenes más expuestos porque son los que en menor proporción, por supuesto no les ha llegado la vacuna. Digo, todo esto es un combo. ¿Se retrasó Córdoba y la nación en tomar medidas restrictivas? No, no va esto por medidas restrictivas. Estamos viendo de que vamos a tener estos 9 días y tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque el comerciante quiere abrir su negocio con toda razón, están mal económicamente, y entonces estos 9 días, a mi juicio, no va a alcanzar para mucho. Seguir con el confinamiento, tampoco soy de los que opinan de que hay que seguir.
habrá que restringir algunas cosas, pero no un confinamiento total. Ahora bien, el problema de las personas jóvenes son adolescentes en adelante. Hoy estamos viendo el promedio de internación está entre los 20 y 40 años, o un poquito más. Pero ya no la gente mayor está vacunada y está guardada. Una de las estrategias quizás es empezar a vacunar a la gente joven, porque los adolescentes más la gente joven no entienden de que hay ciertas cosas que hay que cumplir. Es difícil conseguir esto. Entonces, lo único que hacen, se juntan entre amigos y se contagian ellos. Y esto los lleva a su domicilio. Imagínense, por cada uno de ellos 4 personas. Entonces, la cifra va a ser una cifra prácticamente abismal. Y esto va a haber que manejarlo. Doctor, desde el Gobierno Nacional, según entiendo, el año pasado, marzo, abril, habían analizado también un esquema, un tipo de cuarentena cuyo modelo es de Israel. Ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa y es una suerte de cuarentena intermitente, combinar fase 1, fase 2, reaperturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La provincia de Córdoba está mirando ese mismo modelo? Estamos discutiendo los distintos modelos. El modelo que utilizó Israel es un modelo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a infectar la gente joven, empezaron a vacunar la gente joven. Bien. Pero claro, ellos tuvieron vacunas para vacunar toda la población y nosotros estamos lejos de tener todo esto. No obstante ello, el cambiar la decisión hoy de empezar a vacunar a gente joven en vez de los mayores de 70, 60, 70 años, es una buena estrategia, o sería al menos una buena estrategia. ¿Por qué? Porque ahora son los que se contagian. Claro. Entonces, es ahí donde yo tengo que apuntar. Doctor, ¿y están evaluando seriamente? Porque sabemos que otras provincias, por ejemplo Entre Ríos, ya estaba evaluando seriamente esto de cambiar la organización de la vacunación, pensando precisamente en adolescentes o rangos que van desde los 20 a los 30 años. Se está pensando, se está discutiendo esto porque es una estrategia que se ha visto en otros países que dio buenos resultados. Entonces es probable de que pueda existir la posibilidad, o sea, lo tiramos en la mesa, se discute, nosotros aconsejamos y evidentemente el gobierno después toma la decisión, la última palabra. Ahora déjenme decirles algo. Cuando fue la primer cuarentena, allá por el mes de marzo, abril, ¿nos equivocamos o no? Sí nos equivocamos, porque la cuarentena debería ir acompañada de algo. Y ese algo era el futuro. Y para yo tener un buen futuro, debería haber educado a la población en ese momento. Pero estuvimos en cuarentena y nadie hablaba nada, ni nadie explicaba nada, y hoy tenemos las consecuencias. Doctor, además, claro, además de la educación a la ciudadanía para que se empodere y aplique efectivamente las medidas de bioseguridad, el gobierno paralelamente debiera haber gestionado tal vez más y mejor para poder contar en este contexto de segunda ola con las vacunas. Bueno, sí, la vacuna es lo fundamental. Ximena, hay dos cosas. Las vacunas a colocar no las tenemos, o las tenemos de a cuentagotas. Hoy la única vacuna que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidarnos y colaborar para que toda la comunidad salga a flote de esto. Ahora, si estamos hablando y nadie colabora, en esta, cuando yo digo nosotros somos la primera vacuna, si nos distanciamos, usamos barbijo, seguimos con el tema del lavado de manos con agua y jabón o con alcohol, y nos concientizamos de que no hay que andar en la calle cuando no corresponde, sí, voy a trabajar, voy en transporte público. Vez pasado yo hice mención, el transporte público debería poner más unidades, que la gente no vaya
toda agolpada, entonces aumenta la frecuencia en los horarios pico de trabajo y esto disminuye un poco la forma de contagio. Para decir, esto es colaborar entre todos. No tenemos que llegar a un momento en que la cantidad de casos no supere y tengamos que elegir a qué paciente internamos o a cuál le ponemos respirador. Bueno, doctor Ambas, por mi parte, para el final, lo vemos realmente preocupado con esta situación y la advertencia que usted realiza sobre el gesto y la actitud de la gente. Uno puede entender a aquellas personas que necesitan trabajar, sostener su economía. Decíamos hace un rato que hay una encuesta que dice que la gente le teme más a quebrar o quedar en la bancarrota que al coronavirus en la República Argentina. Pero ustedes los infectólogos tienen la otra mirada respecto a lo que supone no cuidarse solamente pensando en lo económico o en la plata que nos llevamos al bolsillo. Perdón, yo pienso en lo económico y justifico plenamente. Ahora, debo cumplir con los protocolos y les doy un ejemplo. Yo tengo un restaurante, lo mantengo abierto. Viene la gente, cuando entra, automáticamente se saca el barbijo. ¿Por qué? El dueño o el encargado debe decirle, mire, sáquese el barbijo solo para comer o tomar una bebida. Y después se lo coloca. Si la transmisión no es cuando uno come, sino es casualmente cuando uno habla. Entonces, esta es la forma que cada uno debe colaborar. Y no tengo que cerrar el comercio, el bar, restaurante, lo que fuese. Si yo hago los protocolos, o sea, cumplo los protocolos y los controlo, necesito mejorar el poder de control. Bueno, de esta forma colaboramos todos. Doctor, Sí, en los colegios se han aplicado los protocolos, se los ha controlado los protocolos y de acuerdo a las estadísticas oficiales, las escuelas son lugares seguros y aún así han vuelto a la virtualidad y hay muchísimo temor de que se prolonguen las restricciones. ¿Qué mirada tiene usted con respecto a las escuelas? ¿Son lugares seguros? ¿Son lugares inseguros? Porque ahí sí se cumplió. Las escuelas son lugares seguros. Fíjense que entre los 4 y 10, 12 años se contagian muy poco. El contagio empieza en los 14 años en adelante. Vale decir, hay que tener mucho cuidado en el colegio secundario. ¿Por qué? Y porque son los chicos que empiezan a salir y hacen reuniones sociales y reuniones clandestinas. Y entonces es ahí donde se contagian. Pero el colegio está muy bien controlado. Se habló de ventilación, se habló con los padres, se habla con los maestros, con los profesores, y de esta manera uno puede articular situaciones casi que pueden llegar a la perfección. Ahora bien, tengamos en cuenta que un alumno que tenga 4, 5, 6 años, los padres son jóvenes. Y esta gente joven es la que se contagia y que puede contagiar a su hijo. O sea, es la inversa. Bien. El colegio no va a contagiar a un padre. Son los padres que contagian a los hijos. ¿Me explico? Sí, entonces, totalmente. de esta forma es que la presencialidad se podía mantener y estaba dando la razón de que el índice de contagio en los colegios seguía siendo bajo. Pero evidentemente hay que controlar. Y el problema va a ser de padre a hijo. ¿Por qué? Porque es gente joven. Doctor Germán Ambas, ha sido un placer tenerlo aquí en Crónica Central. Le agradecemos, le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, igualmente. Gracias a ustedes y a disposición. Bien. Bueno, muy interesante muy la amable. charla con conceptos fuertes y me quedo con esta mirada, ¿no? Los padres contagiando a los chicos y no los chicos a los padres. Bueno.